Hola a todos, yo soy Carol, bienvenidos a mi podcast. El día de hoy estoy muy contenta de que estén aquí conmigo y yo quiero compartirles mi respuesta a una pregunta que me dijo Saúl Torijas en los comentarios de mi podcast de la paradoja cósmica de los elegidos. Y la pregunta dice: Carol, ¿qué método utilizas para dar muerte metafórica al ego? Primero que nada, muchas gracias, Saúl, por preguntar. Y yo también te mando un abrazo con mucho cariño. Y bueno, yo quiero compartirles mi respuesta porque tal vez algo de lo que voy a decir le puede ayudar a alguien más. Así que vamos a empezar. Primero, me gustaría darles el contexto en el que vamos a trabajar el ego aquí, ¿ok? Entonces, según Ra, el ego se encuentra en el plexo solar, en el tercer chakra. El chakra del velo del olvido, el chakra de la individualidad, lo que nos hace ser distintos. Cada individuo tenemos una personalidad diferente, algo para decir: yo soy Carol, tú eres Iván, tú eres Pepito, etc. Es como esa distorsión que nos hace ser lo que nosotros pensamos que somos aquí en la ilusión o en el tablero masónico de la dualidad. Aquí en Madre Tierra es el ego lo que nos mantiene anclados también, porque forma parte de esa serie de respuestas fisiológicas que tiene el ser humano cuando se encuentra en una situación de daño o ataque o se siente amenazado. Sucede que el cuerpo empieza a secretar una serie de catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, dopamina, etc. Todo esto por una reacción ante el miedo. El ser humano quiere sobrevivir, entonces suceden todas estas cosas. El ego es miedo. Es la distorsión que nosotros tenemos para defendernos, porque pensamos que esto que somos es todo lo que somos. Entonces, si lo perdemos, si perdemos la estabilidad en la salud, por ejemplo, o la estabilidad mental, emocional, es como si ya lo perdiéramos absolutamente todo. Entonces, el ego tiene miedo y puede verse afectado por diferentes situaciones en la vida. Y ahí es donde sucede la magia, o donde nosotros tenemos que hacer alquimia con este ego, porque el ego no lo tenemos que matar literalmente, ya lo habíamos platicado, sino más bien es una transmutación. El ego se sacrifica, es una metáfora, sacrificas la oscuridad para ganar más luz. Entonces el ego se convierte en tu personalidad mágica, como lo integras, ¿me entiendes? Entonces, les mencionaba, el ego habita en el plexo solar. Cuando no está balanceado, se va a ver como, por ejemplo, personas que tienen mucho apego hacia el dinero, o que tienen mucha escasez de dinero también, o cuando tienen obsesión por la materia, por muchos lujos, así. Al igual que el físico, también están muy obsesionados con el aspecto físico. Pueden ser estas personas que están obsesionadas con las cirugías estéticas, ¿no? Todo esto también. Al igual que el miedo en todos los sentidos, porque el ego se encuentra ahí atorado en el plexo solar, pero también integra los primeros dos chakras, es decir, el primer chakra, el chakra raíz, miedo a la muerte. Y también una sensación de no tener como esa adaptación a esta vida porque es muy hostil, ¿no? Tiene mucho miedo, piensa que todas las situaciones que se le presentan y que lo hacen tambalear un poco, ya piensa que es lo peor de la vida, ¿no? Y tiene mucho miedo. Entonces todo eso es porque está atrapado en el tercer chakra, no ha podido subir, entonces está, digamos, en oscuridad, algo así. Otro ejemplo de cómo se ve el miedo o el ego es cuando nos encontramos ante una situación, un ejemplo en el trabajo o en la escuela, donde sea, y te encuentras con una persona a la que no le caes bien, ¿no? Y de repente empieza a crear chismes o hablar mal de ti o hablar feo de ti o expresarse de cierta forma que no te gusta, y de repente tú te enteras. Y el ego, ¿cómo actúa? Bueno, el ego piensa que tiene que defenderse, piensa que tiene que hablar, tiene que decir algo, y porque si no lo hace, pues están como que atacándote, ¿no? Y así, el ego piensa eso, el ego se quiere defender. Eso es el ego, el miedo, el enojo, todas esas emociones que están vibrando bajo son parte del ego. Otro ejemplo de cómo se ve el ego
es en forma de dependencia emocional o dependencia a cualquier objeto material o persona o sustancia. Todo esto es ego también, que te está mostrando que no te puedes valer por ti mismo, que necesitas de algo más allá afuera, y eso no es así, no es correcto, es una distorsión. Entonces, de esa forma luce el ego, ¿ok? Espero darme a entender y en qué contexto lo quiero tomar para lo siguiente. Entonces, una vez que ya entendimos más o menos el contexto en el que vamos a tomar el ego, ahora sí, les voy a compartir lo que yo hago. Bueno, una de las formas que yo tengo para darle muerte al ego, transmutar el ego, y es a través del perdón, porque recordemos que el ego necesita ser sanado, necesita transmutar su oscuridad para volverse luz, y cada acto de sanación nos acerca a la iluminación, ¿ok? Entonces, lo que yo hago es analizar cómo están mis emociones primero, cómo me siento. Este es el primer paso de toda la chamba. Identificar cada una de mis emociones. Recordemos que el estado natural del ser son las virtudes, es la paz, el amor, la armonía. Todas estas vibraciones o emociones altas son la guía de cómo es que nosotros nos tenemos que sentir naturalmente. Entonces, a partir de eso, vamos a identificar nuestras emociones con cada interacción que llega a nuestras vidas. Si de repente llega una situación que nos hace sentir enojados, tristes, furiosos, ansiosos, preocupados, etc., todo eso nos está hablando de situaciones que tenemos que sanar dentro de nosotros. Entonces ese es un paso fundamental, aprender a reconocer quiénes somos, porque eso es lo que el ego está haciendo, ponernos como una barrera, es ese autosabotaje que nos hacemos a nosotros mismos para no descubrir quién realmente somos, porque actuamos desde el miedo, desde la vergüenza. Entonces no nos permite mostrar nuestro verdadero yo. ¿Y quiénes somos? Somos ángeles, somos Dios, somos luz. Somos esa metáfora de los ángeles caídos, ¿sí la recuerdan? Bueno, nosotros somos ángeles caídos porque venimos de la luz, pero caemos en madre tierra y caemos y tenemos velo del olvido, entonces nos convertimos en ángeles caídos, y la chamba es aquí, una vez que ya encarnaste en madre tierra, es ponerte manos a la obra para descubrir quién realmente eres y poner tus dones al servicio, empezar a pulir tus virtudes para reconocer quién tú eres y tener una vida virtuosa, una vida llena de amor, una vida de abundancia, una vida de creación consciente, porque a eso venimos aquí, a recordar y a aprender. Entonces empezamos a reconocernos como lo que somos, como ángeles, ángeles caídos que necesitan recordar quiénes son, ¿ok? Puliendo todas esas virtudes. Entonces, partiendo desde esa premisa, las interacciones que tú tengas en la vida las vas a empezar a ver con más conciencia, ¿ok? Un ejemplo, tenemos una interacción en el trabajo con un compañero al que no le caemos bien y no sé, un día llega y te dice algo que no es amable, algo que te hace sentir mal. Antes de reaccionar, recordemos, el ego quiere defenderse, el ego, pero nosotros recordando nuestra verdadera personalidad, que somos luz, la luz ¿en realidad necesita que la defiendan? ¿O la luz necesita que todos vean que es luz? No, porque la luz es luz y ya. No, nadie puede venir a decir lo contrario. Entonces te tomas un momento, no reaccionas, te tomas un momento para analizar lo que acaba de suceder. Y el primer paso es identificar mis emociones. ¿Cómo me hizo sentir esto? ¿Me hizo sentir enojada? Bueno, si me hizo sentir enojada, entonces es porque tal vez eso que él me dijo está en mí y me molesta que me lo haya dicho. Entonces yo tengo que aceptar o reconocer con humildad todas esas cosas que hay en mí y que yo necesito sanar, para que a la siguiente, cuando él venga y me diga algo hiriente, yo ya no voy a reaccionar
desde el enojo porque ya lo habré sanado. Entonces, el primer paso es identificar mi emoción y empezar a indagar en el por qué. ¿Por qué me hizo sentir así? Porque a lo mejor me dijo, es que tú siempre llegas tarde, no puede ser que te paguen el sueldo completo si siempre llegas tarde. Y yo bien ofendida. Entonces, a ver, antes de reaccionar, yo voy a decir, ok, a ver, esto me molestó, ¿será que sí llegó tarde? Híjole, sí, creo que sí, porque el viernes llegué tarde, es verdad, el lunes también y el martes un poquito tarde y hoy pues llegué justo apenas. Sí, tiene razón, honestamente tiene razón, sí llegó tarde, bueno, gracias, intentaré empezar a pulir mi virtud de la puntualidad. Entonces, es lo que siempre les digo, cada interacción es una invitación para pulir las virtudes del espíritu. Entonces, te detienes y dices, ok, tiene razón, sí, es verdad. Gracias, vida, por mostrarme esto, porque todo es un espejo, todo es una proyección. Como es adentro, es afuera. Todas las interacciones que suceden en nuestra vida son un reflejo de lo que nosotros tenemos dentro. Suena bien abstracto y bien metafórico, pero es la verdad. Recordemos que cuando abrimos el ojo y podemos ver, las paradojas cósmicas se resuelven y dejan de ser paradojas y se vuelven en hechos literales. Entonces, así de fácil, así de simple es. Y bueno, entonces, una vez que ya hicimos esa chamba con nosotros desde, ok, sí, tienes razón, en el mismo ejemplo, llego tarde, es verdad, ok, eso es por parte mía, pero ahora, para poder avanzar, porque sí, claro, él me vino a mostrar algo que yo tengo que mejorar en mí, que es mi puntualidad, pero también, ¿qué tal si mañana me vuelve a decir otra cosa? Ok, bueno, pues ya analicé eso que causa en mí, ahora analizo por qué él actúa de esa forma conmigo. Bueno, pues aquí viene la chamba de chakra corazón, la compasión, la comprensión y la paciencia, ¿ok? Bueno, me dijo esto, pero yo no sé, ¿qué tal si en la mañana discutió con su esposa y por eso viene y actúa de esa manera y yo detoné algo en él para que él actuara de esa forma? Pero el problema no fui yo, el problema no fue que yo llegara tarde, el problema fue que él en casa tuvo una discusión con su esposa y tal vez después, no sé, algo más le sucedió, se le ponchó la llanta del auto y entonces ya llegó súper estresado y de repente me ve a mí llegar tarde y yo detoné eso y pues yo ahora sí que la pagué porque yo iba pasando por ahí, pues se desquitó conmigo, ¿no? Pues no pasa nada, lo entiendo, lo comprendo, no pasa nada. Entonces aquí viene que el perdón es darte cuenta que no hay nada que perdonar, ¿ok? Entonces observas, te empiezas a volver el observador consciente, no solo de tus acciones, de tus emociones, sino también de lo que sucede afuera, porque como es adentro, es afuera. Todo es un espejo de lo que tú te estás diciendo a ti mismo, de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, de lo que te repites constantemente. Entonces, aquí viene lo que les mencionaba Ra. Ra dice que encontremos, es uno de los ejercicios que nos da para meditar y acercarnos más a la iluminación y pues a tener más coherencia con la ley del uno. Y eso me parece que está en, no recuerdo bien la sesión, el número de la sesión, pero es algo así como la 9, algo así, la 8, no recuerdo muy bien. Pero Ra dice que podemos encontrar al Padre en cada uno de nuestros hermanos, en las personas que vemos. Siempre está el Padre ahí, sin importar qué tan malo luzca un ser humano, ahí está, siempre hay luz, porque si no hubiera luz, pues estarían así ya en el súper bajo astral, así, ¿sabes? Ya no hay luz, ya no tendría nada de luz. Entonces, si están aquí es porque tienen luz. Y yo sé, hay personas que son muy malas, por ejemplo, no sé, Hitler o así, personas que realmente hicieron mucho daño, pero ¿qué creen? Hay luz. También hay luz, hasta Lucifer tiene luz, Lucifer, hay luz,
A lo mejor son muy malos, pero tal vez son muy chistosos, o muy inteligentes, o no sé, tienen virtudes, ¿no? Como responsabilidad, o no sé, tienen luz, siempre hay luz, encuéntrala. No te cases con la oscuridad, encuentra la luz, porque la luz sigue a la luz, ¿ok? Entonces, eso. Ok, y antes de continuar, me gustaría recordarles que cuando yo les mencioné así de que Lucifer, Satanás, el diablo, la bestia y así, estoy hablando de el ego. En sánscrito, la traducción de ego es Satanás. Entonces, en realidad es un impulso de conciencia, véanlo así. Un impulso de conciencia es como algo que está en ti y que lo puedes sacar y revelar hacia afuera, digamos. Pero tú eliges, tienes libre albedrío. Está la conciencia, por ejemplo, de Lucifer y la conciencia crística, que representa esta unidad, ¿no? Con el todo, el servicio a los demás. Esto que habla de la iluminación, por ejemplo, Yeshua, Jesús, él venía representando la conciencia crística, por eso es Jesucristo. Él estaba cristalizado totalmente en el Padre, en luz. Entonces por eso él tiene esta corona de luz, se coronó a sí mismo con las virtudes del espíritu, con su autosanación y bueno, con su despertar espiritual y de conciencia y sus polaridades en perfecto balance. Bueno, después hablaremos de eso más profundamente. Continuemos, no me desvío del tema. Entonces, encuentra la luz en cada persona, porque sí la hay. Mira, haz de cuenta que todos somos ángeles, todos somos buenos por naturaleza, todos. Sin embargo, conforme va pasando la vida y conforme vamos adquiriendo distorsiones con las interacciones que tenemos, nos vamos haciendo, haz de cuenta, como cebollas. Una capa tras otra capa, tras otra capa, que la cebolla pues huele feo, ¿no? Bueno, tiene un olor muy fuerte. Tomemos la cebollita, aquí es muy bonita, muy nutritiva, cómanla, pero voy a tomarla como un ejemplo así, como para describir a una persona que está atrapada en su ego, en mucho terror, en miedo, en, bueno, todas estas cosas. Entonces, estas personas, todos, aunque veas a una persona muy mala allá afuera, es una cebolla que hasta dentro, en su núcleo, tiene la personalidad de un ángel, pero está distorsionada por tantas cosas que le han pasado y que no ha sanado. Entonces, pregúntate, ¿cómo se verían estas personas sin todas esas capas de cebolla que los apestan, digamos? Porque es como no tener higiene espiritual, higiene emocional, salud mental, todo esto. Entonces, por eso lo represento así con este ejemplo. Entonces, las personas cuando actúan desde el ego es porque son personas aterradas, tienen miedo. La persona que te contesta feo, que intenta defenderse, es porque tiene miedo. Piensa que lo vas a fragmentar, entonces actúan desde el miedo y se puede ver como una ofensa, como una falta de respeto, una imprudencia, palabras que hieren, golpes, incluso violencia. Todo esto es porque la persona está pues aterrada, no sabe cómo actuar y actúa desde las emociones negativas y pues eso no es la verdadera personalidad de ese ser, porque en realidad el terror está acaparando todos sus sentidos, lo hace actuar de una manera incorrecta, sin pensar, porque el ego se siente amenazado y observado, siente vergüenza, siente miedo, siente pena, siente que lo va a perder todo, que se va a volver loco, está delirando, porque se crea un escenario falso en donde exagera las cosas, en donde presenciaron a lo mejor su error, pero no lo quieren aceptar. Entonces, mejor te ofendo, mejor te grito, mejor me enojo, mejor te ignoro por siempre y te aplico la ley del hielo, ¿no? Así, sin responsabilidad afectiva. Entonces, el terror en realidad está acaparando sus sentidos y estas personas se sienten o muy, muy observados, muy vistos cuando actúan mal y la gente los empieza a juzgar, o se sienten ignorados, completamente ignorados. En ambos polos sucede lo mismo. En realidad estas personas quieren tu atención,
pero justificando sus actitudes. Ah, sí te engañé y te grité, pero es porque tú me descuidaste mucho tiempo y mírame yo que hago solito sin ti, fue tu culpa. O sea, ¿ok? Así se ve el ego también. Quieren defenderse porque ven por su supervivencia. Las personas que están atoradas en el primer chakra, en el chakra bajo, en el chakra raíz, lo expresan como mucho miedo a la muerte. Entonces están todo el tiempo viviendo desde un sentimiento de supervivencia, como que tengo que defenderme de todo el mundo porque todos están en mi contra y todos queremos ser los mejores, estar hasta arriba, porque no, nadie se puede quedar atrás, yo tampoco. Entonces así se ve, ¿me entiendes? Es una actitud hasta cierto punto primitiva, porque el hombre no quiere morir. Entonces el cuerpo va a hacer de todo para mantenerte vivo. Siempre te da su 100%, como la teoría del todo o nada de los órganos. Antes de dejar de funcionar, te dan su 100% hasta el final. Aunque ya no puedan, aunque les esté habiendo mucho apoptosis en sus células, etcétera, no, te da su 100%. Ya hasta que de verdad ya no puede más, ya, ahí ya no te da. Ahora sí que nada, es la teoría del todo o nada. Y así también sucede. Entonces, analízalo. ¿Cómo se vería ese jefe que no trabaja por tener mucho dinero, por avaricioso, que trabaja porque quiere poner sus dones al servicio? ¿Y cómo se vería ese jefe que no está molesto todo el tiempo, que tiene una relación sana en su casa, con su esposa, con sus hijos? ¿Cómo se vería ese jefe si en realidad nos mostrara su verdadera personalidad, sin ese miedo a que nosotros lo veamos como un líder, pero también como un amigo, y que ya no tenga miedo a que a lo mejor a alguno de sus trabajadores lo alcance, lo sobrepase? ¿Cómo se vería ese jefe? Sin miedo a que alguien llegue y sea, entre comillas, mejor que él. ¿Cómo se vería? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo sería con sus trabajadores? O también, por ejemplo, ¿cómo se vería ese profesor si nos enseñara desde el amor y no desde un ego intelectual? ¿Cómo sería? Sus personalidades mágicas, sus verdaderas personalidades. Entonces, la gente siempre te da chispazos de quiénes son. Siempre te dan esos chispazos de su luz, porque sí, a lo mejor hay una persona que es muy grosera o que hace mucho daño a las personas o critica mucho o es muy chismosa, es muy mitómana, etcétera, pero no sé, a lo mejor es muy buena para cocinar, ama cocinar y le quedan deliciosos los platillos. Entonces ahí es donde tú observas a las personas y te preguntas, ¿quién está ahí adentro de esa persona, sin esas capas de mugre, de cebolla que tiene ahí encima? ¿Quién está ahí adentro? Observa esa luz, encuéntrala. Siempre está ahí. Encuentra al Creador, al amor, en cada interacción y en cada persona, en cada situación, en cada objeto, en cada planta, en cada árbol. Encuéntralo. Siempre está ahí. Ahora, otra cosita es que ya identificamos a la persona, ¿ok? Ya la comprendimos, ya entendimos por qué actúa de esa manera, ya fuimos misericordiosos. Nosotros no tenemos que juzgarlos así con una vara de hierro, ¿no? Sino desde la compasión. Esa es la verdadera justicia. De hecho, el personaje representando la justicia, ven que es como un ser que tiene una toga y tiene una balanza, ¿no? Pues la mano derecha representa la justicia recta, como nosotros conocemos, la moral, las leyes, todo eso, ¿no? La justicia. Pero la mano izquierda representa la misericordia, polaridad femenina, polaridad masculina. La mano derecha representa la justicia, polaridad masculina, orden, estructura, normas, pasos a seguir, comunidad, ¿ok? La mano izquierda representa energía femenina, misericordia, desde el corazón, desde la compasión,
¿ok? Esa es la verdadera justicia, la verdadera misericordia. Entonces, ya que la encontraste, quédate con ella, quédate con esa versión, para que posteriormente tú podes tu jardín. Esto es lo que Neville Goddard llama las tijeras de podar. Por si no lo han visto, investiguenlo si quieren, pero aquí les voy a dar un poquito de contexto. Podar es cuando tú tienes un jardín, el jardín del Edén. Aquí ya esto dice mucho. Esto es aquí en Madre Tierra. Este es el paraíso. Convierte aquí el cielo en la tierra, porque el cielo está aquí. Velo, transfórmalo. Eso es lo que veniste a hacer, a vivir el cielo en la tierra. A eso viniste, por eso estás aquí. Entonces, este ejercicio es para que tú, con tus tijeras, podes tu jardín del Edén, ¿ok? Esas tijeras son las que te van a llevar en viajes en el tiempo, hacia atrás, hacia el pasado. ¿Para qué? Para que tú regreses a esas situaciones en donde, o regreses o lo hagas en el presente si es que estás pasando por una situación ahorita, también. Lo que vas a hacer es ver a esa persona como realmente es y le vas a empezar a cortar. Imagínate que es como una florecita, un arbolito. Le vas a empezar a cortar esas ramas feas que no le sirven, le vas a quitar, vas a dejar de pensar que esta persona es grosera, que es mitómana, que es tal, todo eso que tú ves en ella y que no te gusta, lo vas a empezar a cortar hasta quedarte con la personalidad mágica de esa persona, con su verdadero ser, su verdadera identidad. Entonces, ya no estás perdonando a una cebolla cochina, apestosa, estás perdonando a un ángel, porque eso es lo que es. Entonces te das cuenta que no hay nada que perdonar. Y esto no significa que tienes que estar ahí con esta persona y que si ya perdonaste a la persona que te hace mucho daño y sigues con ella porque ya la perdonaste. No. Esto implica que tú, como ya creaste a esa persona aquí adentro en tu mente, ya la creaste como su personalidad mágica, su verdadera personalidad angelical, de luz. Entonces te quedas ahí con esa nueva versión de esta persona y ese recuerdo que tenías de la otra persona lo disuelves totalmente. Y si es necesario alejarte de esta persona, poner una barrera de decir, ok, ya te perdoné, pero es mejor de lejitos, es mejor que tú estés en tu rollo, yo esté en el mío y así todo bien, porque yo decido volverte a crear y quedarme con esa versión tuya, donde tú eres bueno, donde tú tienes esas virtudes, donde sobresale que tú eres la persona que cocina más delicioso del mundo. Me quedo con eso, no me quedo con tu versión cebollina fea, me quedo con tu versión de amor y de luz. Y si tú no me lo vas a mostrar afuera, entonces no vienes conmigo, así de simple. Me voy con tu versión angelical, me quedo con esa versión. Porque el hecho de yo escogerte a ti en tu mejor versión es escogerme a mí también. Entonces, el escogerme a mí implica que sí vienes, pero vienes con esta personalidad mágica. Y si no lo vas a hacer, entonces te quedas y no pasa nada. Te quedas ahí, pero pues ya no vienes conmigo, ¿ok? Te pongo una barrera, ¿ok? Así que las interacciones de nuestras vidas son para aprender. Y las relaciones que formamos son bajo el principio de correspondencia. Como es adentro, es afuera. Empieza a observar con más conciencia. Porque sí, somos dioses todopoderosos y luz y ángeles y eso, bien bonito. Pero ahorita estamos en la densidad de la dualidad, donde tenemos interacciones para aprender cómo se siente la tristeza, cómo se siente enojarse, cómo se siente llorar, cómo se siente reír a carcajadas, cómo se siente abrazar, cómo se siente pedir perdón, cómo se siente perdonar, cómo se siente tener paciencia, cómo se siente volverte loco, cómo se siente todo eso. Veniste a eso, pero obviamente tú eliges qué vas a hacer después, cómo vas a actuar. ¿Vas a actuar desde el ego
o vas a tomar la experiencia como una oportunidad para que pulas las virtudes que hay en ti. El amor, la paciencia, el respeto, la sabiduría, la compasión, el discernimiento, la perseverancia. Entonces, el sabio sabe que cada interacción es una invitación para crecer. No existen días malos, solo existen días buenos y días para aprender. ¿Ok? Entonces, recuerden, el ego no es para matarlo así literal, es una metáfora. Tenemos que integrarlo para descubrir esa personalidad mágica. ¿Quiénes somos sin ese miedo al que dirán los demás? ¿Quiénes somos sin ese miedo a qué van a pensar los demás por mi forma de vestir, etcétera? Hay que convertir al ego en luz, en nuestra personalidad mágica, lo que realmente somos nosotros. Pero eso implica un proceso de purificación, un proceso de sanación, autosanación, para obtener la iluminación. Por ejemplo, vean, Jesús, ven que siempre lo representan con una corona de luz, una aureola, ¿no? Hacia alrededor de su cabeza. Y hay muchos otros que también la expresan, por ejemplo, Buda, etcétera, muchas deidades, ¿no? También Ra, que lo representan con un sol en la cabeza, ¿no? Todo esto es porque estos seres tuvieron un proceso de purificación, de ascensión. Lo podemos ver así también, que está representado por esa energía que va pasando a través de cada uno de los centros energéticos. Es el famoso despertar del Kundalini, pasar la energía por todos esos centros energéticos hasta subir a la luz, y luego la tienes que regresar, tiene que bajar para que llegue hasta el corazón, y ahí se cree un balance perfecto. Entonces es por eso que Jesús venía muy fuerte con el Sagrado Corazón de Jesús, porque Él lo que nos está enseñando es que tienes que subir en energía, en vibración, en conciencia, hasta arriba, hasta el Padre, hasta la luz, pero después tienes que bajarla porque estás aquí, estás en la densidad de la dualidad, estás en la ilusión. Entonces tiene que bajar toda esa energía hasta tu corazón. Ahí hace centro, ahí hace balance. Recuerden, todo es en espiral al centro, es la famosa constante de Fibonacci, ¿ok? Entonces, después de este proceso de purificación, es importante, después hago un video al respecto, pero mientras ustedes pueden ir investigando, leyendo, etcétera. Cada uno de los chakras está representado por ciertas virtudes, pero también tiene su polaridad opuesta, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba, el primer chakra raíz nos está hablando de lo que nos ancla aquí a la tierra, y cuando está bloqueado o personas que están en oscuridad en ese chakra, se puede ver como miedo a la muerte, y cuando está en luz se ve como amor, respeto a la vida, amor por la vida, ¿ok? Así, entonces ustedes tienen que ir subiendo por cada uno de esos chakras. El segundo chakra, ¿de qué te habla? De creación desde el amor y desde la conciencia. Tercer chakra, amor propio, las virtudes del valor a ti mismo. De hecho, para que las personas tengan abundancia en sus vidas, se ve reflejado por la condición de su plexo solar. ¿Cómo está el plexo solar? ¿Te das valor a ti mismo? ¿Tienes autoestima? ¿Qué piensas de ti? Esa es la relación que tienes con el dinero, con la abundancia. De esa misma forma te responde, como es adentro, es afuera. Entonces empiezas a subir y a elevarte en grado de conciencia. Y es también, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Este mismo paso por los chakras nosotros lo hacemos de manera macroscópica, lo hacemos desde dentro, pero también lo hacemos desde afuera. Ese baile cósmico que vamos nosotros haciendo a través de las esferas planetarias. Por ejemplo, ahorita que estamos en Madre Tierra, estamos en cuarta densidad, chakra corazón, estamos trabajando el chakra corazón. Por ejemplo, cuando era la era de Marte, se estaba trabajando chakra raíz, ¿no? Es este arquetipo del guerrero, etcétera. Todo esto ya hablaremos más adelante al respecto, pero bueno, esta ascensión a través de los chakras es esa purificación que tú vas haciendo,
Y lo que sucede es que, otra vez lenguaje alquímico, la sangre se purifica, pero también así el lenguaje alquímico sucede que primero es como una metáfora bonita, pero ya cuando lo logras así bien chido, ya no es una metáfora, ya es real, 100% real. ¿Y por qué? Aquí les va el ejemplo. Otra vez Jesucristo, ¿no? Él estaba totalmente purificado, su sangre estaba purificada, su sangre era dorada. El ADN, que es la escalera de Jacobo, activa tus recuerdos y esto te lleva y te trae a la conciencia crística. El ADN está en todo nuestro cuerpo y en la sangre ya purificada te conviertes en un ser iluminado y es esta aura de los iluminados. Literalmente brillas dorado, te coronas con esa corona de luz que no es lo que les decía hace rato, no la puedes negar. Por eso los reyes, este es el verdadero concepto de los reyes, no los que tenemos ahorita. No, los verdaderos reyes son quienes se coronaron a sí mismos con la purificación de su espíritu, con la integración de su ego a personalidad mágica. Entonces brillas dorado, tu aura lo empieza a reflejar, lo emites, ya no estás en esa densidad corporal, en esa distorsión de ser muy materiales, muy materia. Entonces subes la energía a través del Kundalini, pero también la bajas para mantenerte en el centro del corazón. Es el balance de las polaridades, es el corazón. ¿Ok? Entonces, el aura de los iluminados es para aquellos que se coronaron a sí mismos con las virtudes y se convierten en lo que realmente son, ángeles en la tierra, en un rey, en una reina, en un filósofo, en un chamán, en un alquimista, en un brujo, en un mago, en un maestro iluminado. Todo esto que les acabo de decir es lo mismo. Es para expresar el impulso de conciencia de la iluminación, ¿ok? Todo esto es lo mismo, pero de diferentes formas de verlo. Aquí en México, chamanes, ¿no? Todo eso, pero es lo mismo. Encuentras la iluminación a través de diferentes caminos, pero llegas y está bien. Eso nos enriquece, la diversidad nos enriquece, pero es un trabajo de todos los días. Esta purificación es constante todos los días, ¿ok? Y bueno, creo que es lo que quería mencionarles. Díganme en los comentarios, por favor, si tienen alguna duda o algo, porque sé que aventé muchos conceptos que todavía no explico muy bien aquí en el canal. Pero bueno, no se preocupen, lo vamos a ir viendo poco a poco. Y lo que les acabo de decir es parte de lo que se hace en el viaje del héroe. Ya después hablaremos de eso para hacer alquimia, ¿ok? Va a estar bien bonito. Y bueno, sin más, me parece que es lo que les quería contar. Ah, otra cosita. Esto es lo que yo hago para darle muerte al ego. Eso, básicamente. Mirar a las personas, encontrar al Padre ahí, darme cuenta. Todo lo que les mencioné, yo lo hago. Lo practico y es todos los días y esto es muy bonito. De hecho, esto es la forma para sanar. También lo voy a explicar un poquito más a detalle en otro podcast. Por ejemplo, haciendo trabajo de sombra o trabajo de espejo, ¿vale? Que es básicamente lo que les acabo de explicar, pero bueno, lo voy a explicar más a detalle, ¿ok? Espero darme a entender. Y pues sí, esto es lo que yo hago para darle muerte metafórica al ego todos los días. Y también me gustaría mencionar, ya que esto solo lo van a saber quienes se hayan quedado hasta el final, también lo que yo practico es medicina sagrada. También le doy muerte al ego con bufo alvarius, shanguita, ayahuasca, honguitos, todo esto también. Y ya después hablaremos de eso, porque son prácticas chamánicas, prácticas de tradición, que hay que hablarlo con todo el respeto que se merece. Y sí me gustaría hablarlo aquí en el canal, porque no es de uso recreativo, no lo es. Yo estoy 100% en contra de la medicina sagrada como recreación, no. Pero bueno, ya después hablaremos del tema. Les mando un abrazo, los quiero mucho.
mil gracias por quedarse hasta el final, si te quedaste hasta el final. Y pues nada, mucho éxito en encontrar tu verdadera personalidad, tu personalidad mágica, esa conciencia crística que vive en ti. Te amo, gracias por estar aquí y pues nada, nos vemos. Los dejo en el amor y la luz del infinito creador. Adonai.